Bien, ¿por qué es importante hablar del sistema de prevención para el sector transporte? El sector transporte se está viendo expuesto a riesgos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, financiamiento de armas de destrucción masiva en múltiples escenarios, no solo en el escenario del vehículo, el típico escenario de vehículo como tal material, sino como un escenario en todos los procesos donde se puede llevar a cabo estos delitos. Delitos como financiar el terrorismo, como lavar dinero que provenga de actividades ilícitas o como proliferar la compra de armas y eventos terroristas en Colombia. Es así como también, hablando del sector transporte, enfrentamos riesgos de corrupción, de soborno, donde se debilita la integridad empresarial, donde para buscar beneficios, empresas y actores acuden a dádivas, coimas, sobornos y hacen que el sector se vea vulnerado y también débil a la hora de mostrar un sistema de prevención. Es así como la Superintendencia de Transporte, al notar todos estos panoramas, al identificar reiterativamente esos escenarios de riesgo, amplía sus obligaciones en el sector y es una trascendencia más literal, donde les dice, venga un momentico, ya no solamente hablaremos del sector transporte como todo aquel que ejerza la actividad de transporte, sino que hablaremos de los sujetos vigilados en el sistema que teníamos anteriormente. Nuestros entes reguladores en este sistema de prevención entran principalmente en la Superintendencia de Transporte. Ustedes pueden consultar el sector en la Superintendencia de Transporte, página web, principalmente sus módulos de trabajo. Antes era el Vigía 1, ahora estamos en transición para el Vigía 2. La unidad de información de análisis financiero que actualmente se encuentra preparando la estructura de los informes de cumplimiento, donde nosotros como oficiales podemos llegar a hacer un reporte o a certificar la ausencia de operaciones sospechosas para el sector transporte, y la Fiscalía General de la Nación como ente regulador y notificando autoridad en procesos penales. Estos tres entes reguladores son muy importantes en el sistema de prevención SARLAF, sector transporte. Ojo, no confundamos SARLAF, sector financiero. Todos los superintendencias, supersociedades, superfinanciera y ahora supertransporte cuentan con siglas diferentes. SARLAF para sector financiero, SAGRILAF para supersociedades y nuevo SARLAF para supertransporte. Y adentrándonos en materia de prevención, nosotros tenemos un marco anticorrupción desde hace más de 25 años en Colombia, donde hablamos de la prevención de los actos de corrupción, donde hablamos de que en el año 99 se crea la Unidad de Información de Análisis Financiero y comenzamos a ver los reportes de ausencia de operación sospechosa o de operaciones sospechosas, donde el Código Penal colombiano comienza en la Ley 599 a tipificar todos estos delitos, delitos fuente de lavado de activos, delitos fuente de financiamiento del terrorismo. Recordemos que aunque el sistema mencione SARLAF como sistema de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, en nuestro diseño debemos contar con que hay delitos fuente de ello, delitos como secuestro, delito como robo, como extorsión, homicidio, todo aquel que atente contra la integridad lo puede transformar en un recurso ilegal y un delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo. Entonces aquí les muestro un marco legal previo para que ustedes tengan presente a la hora de mirar la aplicabilidad en el sector transporte. Y como último accionario de prevención, se implementó el CIPLAF en el año 2016, donde hablábamos ya de un sistema de prevención puntual para el sector transporte, para prevenir lavado de activos, y todos aquellos que diseñaron el sistema lo mencionaron CIP. Es así como los actores obligados tuvieron un CIPLAC, tuvieron un oficial de cumplimiento, se movían mediante el Vigía 1, mediante los reportes y mediante los comunicados y sistemas de prevención que la resolución 78854 les demarcaba. Ahora bien, voy a hacer un recordatorio de los términos claves de estos sistemas de prevención. El riesgo LAF o FT o FPADM es la posibilidad de que ocurra un perjuicio o daño para una empresa al ser utilizado como un instrumento para que se lave dinero, para que se financie el terrorismo o para que se fabrique y se prolifere las armas de destrucción masiva. ¿Qué es lavado de activos?
es usar un dinero que proviene de actividades ilegales, como les mencionaba anteriormente, actividades que pueden ser de delitos fuente, secuestro, extorsión y los tipificados en el Código Penal, que utilicen una empresa para transformar esos recursos que provienen de manera ilegal y darles apariencia de legalidad. Apariencia de legalidad como si fuese ingreso ordinario de la compañía. Entonces llega una compañía, el recurso pasa por su sistema contable ordinario, una empresa que esté legalmente constituida y legaliza el dinero que provenga de actividades ilícitas. Esto es un delito, eso es un riesgo y es lo que buscamos prevenir en la compañía. Más que un sistema de obligación, es una prevención de una conducta ilegal para nosotros. Ahora bien, el financiamiento del terrorismo puede cambiar su connotación. Y es que el financiamiento del terrorismo puede provenir de recursos ordinarios, recursos legales, cuya acción y su finalidad sea cambiada para una actividad ilegal que es atentar contra una comunidad mediante armas, financiar el terrorismo, promover actos terroristas en la zona, promover grupos al margen de la ley. Y esto también es un delito que se está tipificado en el Código Penal. Y por último, el FPADM, que es un término un poquito extenso, que también lo utilizan en el sistema de supersociedades, es la fabricación y proliferación de armas de destrucción masiva, promover la compra de armas ilegales, promover la guerra en el territorio nacional y promover otros tipos de armas en el territorio, armas biológicas y o armas nucleares. Teniendo sus tres términos claves para el sistema de prevención, entraremos a hablar sobre la resolución 2328 que fue emitida el 6 de marzo del 2025. Su objetivo principal de la resolución fue modificar el capítulo 6 de la Circular Única de Infraestructura y Transporte para hacer obligatorio el SARLAP para los sujetos vigilados. Muy importante, tengamos presente si somos sujetos vigilados de la Supertransporte, si tenemos el acto administrativo autorizado para el Ministerio de Transporte para contar con nuestra actividad en el sector transporte. Revisen en la 2328 los sectores obligados para el transporte, que les mostraré a continuación. Y la resolución 2328 entra a decirnos, tenemos unos sujetos cuya actividad es transporte y en adelante tenemos unos vigilados y estos vigilados van a implementar un sistema de prevención del lavado de activos. Y aquellos que ya hayan tenido un sistema de prevención de lavado de activos, vamos a trasladarlos del CIPLAC al SARLAF y les brindaremos la herramienta Vigía 2 para que puedan cargar sus reportes, para que puedan tener un escenario de control del sistema y también de reportante ante el Ministerio de Transporte. Entonces tenemos sujetos obligados, empresas habilitadas para el transporte público de carga marítimo, fluvial, aéreo y carretera. Revisen por favor sus cámaras de comercio, su objeto social y comencemos a analizar nuestra aplicabilidad. Empresas habilitadas de transporte público de pasajeros, marítimo, férreo, fluvial, aéreo, carretera, concesionarios de infraestructura de transporte, operación, mantenimiento y administración. También parte de los sujetos obligados, empresas de transporte mixto y especial, terrestre, automotor especial mixto, centros integrales de atención a conductores, lo que se llaman los centros de enseñanza automovilístico, los CEA, centros de diagnóstico automotor, los CDA, Centro de Reconocimiento de Conductores, los CRC, empresas habilitadas para transporte por cable de pasajeros o carga. ¿Cómo identificamos nuestro tipo de sector? Nos dirigimos a nuestro certificado de Cámara de Comercio, consultamos el objeto social de la compañía y comenzamos a mirar en cuál de esos sectores hacemos parte. Segundo paso importante, verificar que tengamos la autorización por parte del Ministerio y hagamos parte de los sujetos registrados en el portal del Ministerio. En el Vigía encontrarán la opción de preregistro donde ustedes podrán, como su nombre lo indica, registrar la empresa a este nuevo portal. De ello, hay otros sujetos obligados y son los operadores de transporte multimodal nacional e internacional, empresas desintegradoras de vehículos, sociedades portuarias y operadores portuarios. Aquí hay un tema muy importante con las empresas desintegradoras de vehículo y es que podemos interactuar con varios permisos y varios sistemas de prevención. Supertransporte por la finalidad de desintegrar vehículos, permisos adicionales para poder llevar a cabo la actividad y quizás requerimientos adicionales de prevención a otras superintendencias.
Recuerden, si somos vigilados por Supertransporte, podremos estar solamente vigilados por ella y regulados por otras superintendencias, pero el sistema de prevención predominante es aquel en el que nosotros somos catalogados como sujeto de vigilancia. Podemos pagar una cuota o una declaración en informes financieros a otras superintendencias si ellas lo requieren, pero la que nos considera vigilada es a la que nosotros apuntamos diseñar el sistema de prevención. Podemos tener otras autoridades en concepto de inspección, en análisis o monitoreo, como puede ser la DIAN para el transporte multimodal, para empresas del sector marítimo, fluvial, y en ella podemos llegar a tener requerimientos por parte de la DIAN. Y está bien, la DIAN tiene un marco regulatorio mucho más antiguo que la resolución 2328. Podemos llegar a contestar con un sistema de prevención a estos requerimientos de la DIAN, haciendo énfasis que somos sujetos vigilados por parte de Supertransporte. Asimismo, cualquier otra autoridad que nos requiera en materia de sistema de prevención, haremos referencia de que el SARLAF, sector transporte, es el equivalente a cuando hay otras empresas de otros sectores que los obligan a tener un sistema de prevención. Para Supersociedades Agrilaf, para Superfinancieras SARLAF, para Supertransporte, antes era CIPLAF y ahora el SARLAF. Plazos de implementación. Bien. Los que ya tenían CIPLAF, la resolución les dice, a partir de marzo, cuentan con 8 meses para que ustedes hagan la transición al sistema de prevención SARLAF. ¿Qué se sugiere? Revisen su contenido programático del sistema, revisen la aplicabilidad de la norma, si estamos apuntando a lo que la debida diligencia, el conocimiento de la contraparte, nos dice explícitamente en la resolución. En la resolución nos dice, ustedes deben tener como componentes claves, primero, una adopción de una política de prevención, de administración de riesgo del AF, de financiamiento del terrorismo y de financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. Política de administración de riesgo y prevención, que quiere decir cómo estamos comprometidos, cuáles son las funciones de cada órgano principal de la compañía, cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento, cuáles son las funciones de la junta directiva, si tenemos junta o asamblea de accionista, cuál es nuestro compromiso en los procedimientos de capacitación, en los procedimientos ordinarios y cómo estamos divulgando. La resolución 2328 es más explícita al decirnos, ustedes deben contar con una identificación y evaluación de riesgos por negocio, por tamaño de la empresa, por modos de transporte, área geográfica donde está operando nuestra empresa, contexto interno y externo, análisis de externalidades y una identificación de las principales contrapartes. Es así como explícitamente en debida diligencia menciona qué documentos debemos solicitar para actualizar la información, para conocer nuestro cliente y para reconocer el nivel de riesgo de nuestros clientes, proveedores y colaboradores. Asimismo, la 2328 habla sobre los componentes de diseño de operación de controles preventivos y de detención. Nos pide que diseñemos unos procedimientos de conocimiento de nuestro cliente de debida diligencia intensificada para aquellos que tengamos coincidencias o alertas, los controles operacionales para los procesos que tenemos y porque aquí deja abierto y deja consideración de cada empresa, porque el contexto empresarial es diferente para cada uno. Tenemos unos componentes en común que es la debida diligencia, pero la debida diligencia va muy de la mano y depende mucho del contexto interno y externo de nuestra compañía. Así que revisemos nuestro CIPLAF, aquellos que ya teníamos CIPLAF, revisemos que cumplamos con los principales componentes, tengamos nuestros procedimientos, que tengamos nuestro sistema, que tengamos nuestro manual, nuestra política. Si tenemos mejoras por hacer de acuerdo a la resolución, esta era la fecha para que lo hiciéramos, al igual que dejar de manera literal el monitoreo de reporte de operación sospechosa y su frecuencia, al igual que la ausencia de operaciones sospechosas, la designación del oficial de cumplimiento, lo cual la 2328 habla sobre los requisitos mínimos para ser oficial de cumplimiento con experiencia acreditada en materia de gestión del riesgo. Un componente clave para la designación del oficial de cumplimiento en el sector transportes que debe de contar con el curso que la OIAF en su plataforma e-learning está dictando y debe contar con el certificado por la OIAF.
Es así como no basta para la resolución 2328 con tener una política en un documento, sino que la alta dirección debe estar comprometida. Ustedes como equipo de trabajo primario de la compañía deben estar sensibilizados sobre la importancia de prevenir este tipo de riesgos y conocer realmente cuál es su nivel de exposición. Para eso es muy importante sus matrices de riesgo, de acuerdo al contexto y a la operación, tamaño y localización de sus actividades. Importante en el cambio estructural, explícitamente qué recursos le están entregando al oficial de cumplimiento. Si es un oficial de cumplimiento interno, qué recursos le están entregando. Recursos para una auditoría externa, recursos para una capacitación, recursos hora, labor para evaluar las contrapartes. Promover una integración operativa. Muchas empresas del sector transporte manejan un sistema de identificación de riesgos, porque no solo están expuestos a esto, estamos expuestos a riesgos en la cadena de suministro, estamos expuestos a riesgos en la operación ordinaria de transporte con nuestros pasajeros. Y lo que nos pide la resolución es que integremos la identificación de riesgos DAP en estos sistemas de gestión. Busquemos en cada uno de nuestros procedimientos cómo puede materializarse el riesgo y cuáles son esos cargos críticos donde debemos fortalecer esta capacitación. Bien, en la resolución 2328 pide que hagamos una gestión documental organizada para tener soportes y monitoreo del riesgo del SARLAF. No basta solo con crear el manual, crear los programas de capacitación, la política, la matriz, sino que debemos tener una trazabilidad año tras año del comportamiento de la matriz, del comportamiento de los controles, del comportamiento de nuestras operaciones, registros de que hicimos las consultas en las listas restrictivas, de que hicimos los reportes si ocurrió una operación sospechosa y si no ocurrió, los reportes de su ausencia. Otro componente clave es el contar con una supervisión externa. La Supertransporte va a estar en constante monitoreo por medio de su portal vigía de todos los sistemas de prevención y de todas las empresas que ya estén cargando la información. En el sistema nos permite cargar los datos del oficial de cumplimiento, los datos de correo, canal de denuncia, el nombramiento del oficial, la acreditación para que pueda ejercer como oficial de cumplimiento y los van a validar. Así que por favor tener presente que es un agente que va a estar supervisándole. Otro importante es el canal de comunicación. Por favor, los canales de comunicaciones deben estar habilitados. Si yo llamo, si yo escribo, debe estar abierta las respuestas. Verifiquen que no haya un efecto rebote en sus correos electrónicos. Verifiquen que las líneas estén habilitadas y que no cambien. Verifiquen que si ustedes cuentan con una dirección registrada física, esta sea y no hayan cambios, para que no haya una falla en los canales de comunicación y denuncia. Abran las posibilidades de que las denuncias sean a nombre titulares o a nombres anónimos. Recuerden que nosotros tenemos canales de comunicación internos y externos y en ellos pueden haber denunciantes anónimos con pistas o señales de alerta claves para nuestros reportes de operaciones sospechosas. Hagamos un alto en la adaptación de los sistemas de información y busquemos qué herramientas nos pueden apoyar para este sistema de prevención, qué páginas son claves para las consultas en listas restrictivas, porque las sanciones no van solamente a nivel de recurso. Las sanciones administrativas pueden cerrar la empresa, pueden hacer que nuestra reputación se vea afectada. Una noticia de investigación puede hacer que nuestros clientes, nuestros proveedores se detengan y digan, venga, yo no voy a trabajar con usted porque usted me representa un riesgo y porque estoy notando que usted cuenta con alertas y no veo un sistema de prevención. Entonces, evitemos esas alertas, evitemos esos impases de investigaciones mediante un sistema de prevención adecuado por la resolución 2328. Este proceso de traslado de CIPLAB a SARLAF duró 8 meses, es decir, que a hoy, en noviembre, ustedes ya deben contar como mínimo con el sistema totalmente trasladado y estar en proceso de registro ante la OVIAF para ser reportantes. Verifiquen sus nombramientos y verifiquen su registro en el Vigía 2. Si ustedes son actores nuevos que nunca han tenido un sistema de prevención, este es el momento para que ustedes ya estén haciendo nombramientos de oficiales de cumplimiento y aprobación de los sistemas de prevención. Recuerden, deben estar aprobados por las actas, asamblea de accionistas o junta directiva, órganos máximos de cumplimiento para el sistema.
Y complementando el sistema de prevención LAF, nos llega la resolución 14673 del 2025, exactamente en septiembre, donde nos dice, además de contar con un sistema de prevención, vamos a aplicar las buenas prácticas de otros sistemas, como lo es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Va muy de la mano con el sistema SARLAF porque en nuestro enfoque es prevenir la corrupción y el soborno que puede llegar o no de recursos ilegales también dentro de la compañía. Y nos dicen, listo, tenemos una identificación de riesgos de lavado de activos en nuestros procedimientos, en nuestras políticas, en nuestros programas de capacitación, en nuestra oficina de cumplimiento. Ahora vamos a analizar en qué procesos, en qué áreas, en qué contexto externo e interno puede ocurrir el riesgo de corrupción, soborno, ya sea nacional o transnacional. Es así como volvemos a la parte de sujetos obligados. Revisemos la resolución 14673, donde hablamos de los sujetos obligados. Todas las personas que estén bajo inspección, vigilancia o control por parte de la Supertransporte que desarrollen una actividad empresarial están obligados a tener un programa de transparencia ética empresarial. Volvemos a los mismos actores importantes de transporte que nos habla la 2328 y los aplicamos acá en la 14673 y nos dicen, implementen un sistema que nos permita identificar señales de alerta de corrupción y soborno dentro de la compañía. Plazo, a partir de septiembre, contamos 8 meses para que ustedes terminen el diseño, realicen el nombramiento y divulguen su programa. Componentes claves de la resolución 14673 es que nos integremos en nuestra política de gestión del riesgo y nuestros compromisos, la ética y la transparencia. Cada empresa cuenta con un código de ética y sus pilares o valores misionales. Es así como decimos, por favor, incluyamos el programa como un término clave en la compañía. Canales de denuncia confidencial. Así como tenemos el SARLAF y les pedimos que en la resolución 2328 ustedes cuenten con un motor de denuncias, ya sea anónimas, acá en el PT también nos piden eso. ¿Por qué? Salvaguardar la identidad para garantizar un amplio desarrollo y reporte de los casos y nos sugieren tener esto a conocimiento y disposición de todo el público. Me explico. Podemos tener canales de denuncia vía correo electrónico, dirección local, pero si en algún momento nos llega una denuncia por escrito, anónimo, en papel, también podamos recibirla. Verifiquen que los canales de recepción de denuncias estén siendo con fácil accesibilidad para todos los tipos de cargos de la compañía y toda la población que se considere importante o estratégica en el sector. Capacitación al personal. Usualmente hablamos de capacitaciones en el sector transporte para prevenir lavado de activos. La resolución 14673 nos pide, hagamos capacitaciones en materia de corrupción y soborno. ¿Qué es la corrupción en el escenario transporte y qué es el soborno en todos los escenarios claves de nuestra actividad? El no contar con esta implementación completa también trae unas sanciones de tipología financiera administrativa, apertura de investigaciones con finalidad de identificar delitos penales tipificados en el Código Penal y lo que hablábamos también en la resolución 2328. Un riesgo reputacional con apertura de pliegos y cargos nos trae un reto muy grande a la hora de tener un programa de prevención de ética y transparencia, porque nos van a decir, ustedes tienen una noticia que les afecta su reputación como sistemas de prevención y no están cumpliendo, por favor, den claridad. Entonces tengamos muy presente ese tipo de alertas y riesgos. Busquemos que nuestro código de ética ya vaya enfocado también a prevenir el soborno y la corrupción. Comencemos a recopilar evidencias documentales de estos controles porque el sistema de prevención de corrupción y soborno, que se llama Programa de Transparencia y Ética Empresarial, también nos pide una matriz de riesgos, identificar los controles y dejar evidencias de que estamos monitoreando estos riesgos. Y lo más importante, trabajar en sinergia con el oficial de cumplimiento que ejerce el rol de oficial de cumplimiento, también puede hacerlo para el Programa de Transparencia y Ética Empresarial, teniendo presente las condiciones mínimas de formación y requisitos para su nombramiento. Formación en materia de gestión del riesgo, experiencia comprobada en estos sistemas,
curso de la OVIAJ para prevenirlo y cursos complementarios que le puedan dar la seguridad a la alta dirección. Estamos capacitados para identificar una operación sospechosa en la compañía. Recuerden, nosotros como oficiales de cumplimiento reportamos operación sospechosa. No somos jueces para decir es culpable o es inocente. Somos usuarios de la superintendencia en la que levantamos la mano y decimos creemos que algo no está funcionando con normalidad, por favor, investigue. Es así como existe una interrelación entre SAP y el PT y esta oportunidad para que tengamos sistemas de prevención que trabajen en sinergia. ¿Por qué? Ambos son sujetos vigilados por la Supertransporte y hay que entregarle reporte y rendir cuentas a la Supertransporte. Podemos integrar nuestros informes de gestión gerenciales y anuales buscando un cumplimiento de los riesgos de prevención en materia de prevención LAB y prevención CO, corrupción, OST, soborno transnacional o soborno nacional. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay unos pasos prácticos que quiero traerles porque la norma, lo que les mencionaba, puede llegar a ser muy abierta dependiendo del tipo de contexto y empresa y necesitamos al final cumplir con los tiempos para su implementación. Entonces, importantísimo saber realmente si yo estoy obligada por la Supertransporte para implementar el sistema, mi empresa está obligada y en qué plazo. Esto nos permite trazar unas metas y un cronograma de actividades y lograr cumplir con los tiempos de respuesta. Cuento con políticas de prevención, cuento con los procedimientos para prevenir el LAF en la compañía, cuento con las matrices de riesgos y una segmentación adecuada del riesgo de acuerdo a mi sector. Aquí es muy importante porque cada empresa tiene su contexto interno especial por su operación y el nivel de riesgo también dependerá de cómo se comporte la actividad en ese sector en específico. El nivel de controles también aplicará a sus roles estratégicos, así que cada procedimiento de cada empresa es diferente, cada matriz es diferente, cada ponderación se considera diferente y valoración de acuerdo al contexto. Lo más importante es que tengamos un contexto sólido y claro de a qué se dedica nuestra empresa, cuáles son nuestros riesgos externos, cuál es nuestro contexto interno y externo, dónde nos estamos moviendo, cuáles son nuestros procesos, nuestro organigrama para mirar nuestros roles estratégicos y a qué apunta cada control y cómo lo vamos a integrar en el sistema de prevención. Designar al oficial de cumplimiento. Revisemos si todos tenemos oficial de cumplimiento nombrado, ya sea interno o externo, que tenga las capacidades que mencionan las resoluciones, que cuente con la formación académica, la experiencia y la capacidad de tomar decisiones y de prevenir. Que tengamos una capacitación a nuestros colaboradores sobre materia de prevención, hacer conciencia de que ese sistema de prevención que nos pide la Supertransporte no es solo un requerimiento documental, sino una práctica de prevención, de que estamos realmente comprometidos de que no ocurra delitos en nuestra empresa. Despliegue del sistema, tengamos claro y lleguemos a todas las instancias de la compañía mostrándoles el sistema, las debidas diligencias, la importancia de conocer nuestro cliente, conocer nuestro proveedor, los canales de denuncia y el rol del oficial de cumplimiento. Promover la auditoría interna, que tengamos pares académicos que nos auditen, porque de la auditoría siempre van a surgir acciones de mejora y entre pares se construye una mejor gestión del riesgo. Y no olvidar, dejar evidencia de cumplimiento de todos los hallazgos, de todas las dudas que tengamos y también las claridades y los controles que estamos tomando año tras año, porque la superintendencia puede requerirnos por archivos de años anteriores y si no contamos con los soportes es como si no lo hiciéramos. Compartirles que también nosotros prestamos servicios en SARLAP y PTE relacionados con Supertransporte, como tercerización de oficial de cumplimiento, implementación de estos sistemas y pues también auditorías que digan, no, nosotros ya tenemos implementado nuestro sistema, pero queremos hacer una auditoría para mirar nuestro grado de cumplimiento. Entonces, pues también ahí pueden contactarnos al correo de info@alfredolopez.com.co.